Vamos con el tema 4. Bueno, un poco para poneros por si hay alguien que no ha visto el vídeo. Bueno, pues a modo de introducción o recordatorio, pues comentar en qué consiste este tema. ¿Vale? En este tema pues ya nos metemos con lo que es la orientación a objetos. En las clases anteriores, en el primer trimestre, pues hemos visto pues conceptos de programación, pero bueno, que puede ser aplicada a cualquier lenguaje del paradigma imperativo, ¿vale? O estructural. Hemos visto... venga, entra. Hemos visto pues lo que serían las estructuras básicas de un programa, las estructuras repetitivas, las estructuras condicionales. Hemos visto también las variables, lo que son las constantes, literales, las expresiones, todos los elementos básicos, por decirlo de alguna manera, de un lenguaje de programación. Y luego lo más importante y más difícil, el cómo combinarlas para resolver un problema. Estuve enseñando la técnica de los organigramas pues, para acometer a los programas, diferentes programas. Bien, pues ahora vamos a cambiar un poco el tercio, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que son conceptos de orientación a objetos y es un paradigma, es otra filosofía de programación donde reinan más lo que son las estructuras, ¿vale? Que conceptos matemáticos o algorítmicos. Ahora, aunque vamos a seguir utilizando todo lo aprendido en el primer trimestre, ¿vale? Pero para resolver problemas vamos a utilizar otro tipo de estrategia diferente, donde las abstracciones son más importantes que los propios algoritmos. Bien, pues en el tema pues veremos, bueno, en el primer vídeo pues tenéis los conceptos de clase y objetos. Tenemos pues doy una introducción a lo que es el diagrama de clase. Explico lo que son los atributos, los métodos. Aquí no vienen los operadores de visibilidad, pero también lo tenéis. Creación de constructores, que aunque no lo diga de una manera explícita, ¿vale? Al final del vídeo pues, os enseño cómo realizar un par de métodos constructores y os digo qué son los métodos constructores, ¿vale? En la parte práctica del vídeo. Y bueno, aquí no lo he puesto, pero serían los métodos y objetos estáticos, vendrían aquí, lo que son es lo último que colgué anoche, ¿vale? Atributos y métodos estáticos, así están aquí abajo, ¿vale? Lo que son los atributos y métodos estáticos. Y bueno, y el último punto, el punto 3, pues es la utilización de clases y objetos, donde explico pues las diferentes relaciones que pueden haber entre dos clases, ¿vale? Nuestros programas ahora pues tienen forma de árboles, están formadas por métodos que llaman a otros métodos de otras clases, eso es lo que es un programa orientado a objetos. Y bueno, y entonces cobra mucha importancia las relaciones entre las clases, ¿vale? Pues bien, de esto pues va este tema, ¿vale? Un tema en donde os introduzco a todos los conceptos de la programación orientada a objetos, ¿vale? Cuya unidad principal de código pues son las clases, ¿vale? También deciros que es importante que distingáis entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Una clase es una especificación, es un programa escrito, y un objeto es una utilización de esa especificación, ¿vale? La clase es como si fuera el molde y el objeto es lo que hacemos con ese molde. Bueno, pues ya una vez hecho esta introducción, bueno, comentaros que aquí tenéis pues unos apuntes de conceptos orientados a objetos, ¿vale? Donde, bueno, os explico, pues, aparecen por escrito, pues, todos estos conceptos, pues, que vamos a tratar en los vídeos y en los ejercicios. Incluso lo que es el diagrama UML, la representación de diagrama UML, y vienen, bueno, más cosas. También os explico lo que son paquetes, que lo veremos en el tema que viene, las asociaciones que es el último punto, etcétera, ¿vale? Tenemos de esto varias
¿vale? Varios conceptos en estos apuntes, ¿vale? Ya lo podéis también consultar. Y bueno, y vamos entonces pues con los boletines, el ejercicio del boletín. Vale, el ejercicio 1 no lo vamos a hacer porque hay que utilizar los métodos y atributos estáticos, ¿vale? Voy a empezar con los pares aquí en este turno, más que nada por ese motivo, ¿eh? Pues el ejercicio 1 es de... Y claro, lo puse anoche, pues supongo de que nadie lo habrá visto. A menos que alguien tenga el turno cambiado por la noche, pues, no creo yo que se... Pues vamos, con el 2 que es un ejercicio muy bueno, un poco para introducir a lo que es la orientación a objetos. Vamos a crear proyectos de Glyce. Aquí tenemos un tema 4. Vamos a ver, estos son un ejemplo que puse ayer. Y factura, bueno, esto lo tenéis en la... Bueno, vamos a hacer ejercicio 2. New Java Class. Sería ejercicio 2. Ejercicio 2. Para que lo ponía. Bueno, vamos a ver. Sería... esto vamos a ponerlo mejor así, sin el public static, ¿vale? Bien, el enunciado dice lo siguiente. El ejercicio dice, crea una clase llamada empleado con los siguientes atributos. El DNI, número de matrícula, nombre, apellido 1, apellido 2 y perfil. Haz un constructor que permita crear empleado. Bueno, pues vamos a hacer el primer párrafito, ¿vale? Como siempre, los ejercicios pues van creciendo, conforme vamos avanzando en ejercicio, pues el nivel de complejidad pues va a ir creciendo, ¿vale? Por lo que es bueno no perderse, no irse perdiendo. Bueno, creo una clase llamada empleado, pues tenemos que crear una clase llamada empleado, aquí lo he llamado ejercicio 2. Aquí esto lo suyo sería crear por temas proyectos, ¿eh? Porque esto es una novedad, que por cada ejercicio, pues lo más seguro es que tengamos más de un fichero, ¿vale? Porque haya que hacer más de una clase. Bueno, pues esto vamos a cerrarlo. Entonces, cerramos el proyecto, close project, y vamos a crear un proyecto nuevo. Dile new Java project, proyecto ejercicio 2, tema 4. Le damos a finish. Bueno. Sí. ¿Y por qué no creas paquetes? ¿Qué? Bueno, también puedo crear paquetes. También llevará. Es que como no lo hemos visto todavía, pues bueno. Pero bueno, también lo puedo hacer por paquete, ¿vale? Buena idea. Así ya nos vamos. Bueno, vamos a crear paquete, aunque lo veremos ya de manera más a fondo en el siguiente tema, pero bueno. Creamos un nuevo paquete. Nombre, este es el ejercicio 2. El nombre del paquete es en minúscula. ¿Vale? Finish. Sale los nombres de los paquetes en minúscula. Creamos la clase, vamos a crear la clase empleado. Empleado. Bien. Creo una clase empleado con los siguientes atributos, ¿vale? Los atributos, pues, se crean de la siguiente manera. Tengo que poner, bueno, aquí justo, aquí, bueno,
con public class, esto significa que quiero crear una clase, la clase empleado, y ahora esta llave pues me delimita pues todo el código de lo que sería la clase. Ahora empiezo con los atributos. Para definir un atributo, declarar un atributo, lo que tengo que hacer es poner primero el operador de visibilidad. Si no me dice nada, a los atributos los vamos a poner la visibilidad privada, ¿vale? Y a los métodos visibilidad pública. Acordarse, bueno, el grafiquito que hay en el vídeo de los métodos protegiendo a los atributos dentro, ¿vale? Lo ideal es que otras clases externas no me toquen o no me modifiquen pues el contenido de mis atributos, ¿vale? Por eso digo que tienen que ser privados, para que ninguna otra clase externa me los modifique. El atributo sería DNI, string DNI. Por lo demás, un atributo es lo que hemos visto que es una variable en el primer trimestre. Private string, número de matrícula, en matrícula, private string sería el nombre, private string sería apellido 1, private string apellido 2 y private string son todos strings, sería perfil. Creado un atributo, creado todo, ¿vale? Los atributos, si hubiera algún atributo que no estuviera claro, pues, o que no se entendiera con el identificador, pues tendríamos que especificarlo. Bien, los atributos se escriben todos en minúsculas, ¿vale? Si está formado por dos palabras, la segunda palabra empezaría en mayúscula y el resto en minúsculas, lo que se llama capital. En este caso, pues se entienden todos los atributos, pues no hace falta comentarlo. Aquí tenemos atributos. Vale. Y es un constructor que permita crear empleados. Pues vamos a crear un constructor. Vamos a poner con métodos constructores. Los métodos constructores, pues son unos métodos especiales que tienen la peculiaridad que no tienen tipo de retorno. Cuando yo lo especifico, no tienen tipo de retorno. El operador de visibilidad sí lo tiene, ¿vale? No tienen tipo de retorno y se llaman de la misma forma que la clase, ¿vale? Es decir, un método constructor, si la clase es empleado, el método constructor se va a llamar también empleado, ¿vale? Su nombre coincide con el de la clase. Puedo crear varios métodos constructores. La forma de diferenciar entre uno y otro es mediante la cantidad y el tipo de parámetros que tenga. Yo puedo crear, por ejemplo, el constructor por defecto. Lo que se llama constructor por defecto sería este, ¿vale? Este código que os he escrito aquí, ¿vale? Este código, aunque ustedes no lo escribáis, está implícito en la clase, siempre está implícito en la clase. Esto es el público empleado, abro paréntesis, abro llave y cierro llave. Si ustedes no lo ponéis, es exactamente lo mismo. Es como si lo hubierais puesto. Lo pone Java por vosotros, ¿vale? En todos los programas. Por eso se llama el constructor por defecto. Y bueno, y lo que no hace Java es meter código ahí dentro. Eso es lo que no hace Java porque no es adivino, así que vamos a escribirlo nosotros. A mí me gusta, bueno, utilizo el this, viene, ya que me da claridad a los programas y bueno, y con Eclipse pues es fácil. Me parece que le he dado aquí así que se agradece, ¿no? Es que le haya puesto más grande. Bueno, this.apellido 1 igual a this.apellido 2 igual a perfil y el número de matrícula, para que me lo he dejado por ahí, igual a, vale, sería una cosa así.
Y perfecto. Muy bien. Este sería pues, el constructor por defecto, que nunca está de más hacerlo, ¿vale? Lo creo con todas las cadenas vacías. Y ahora, bueno, el constructor que me permita crear empleados de una forma más en condiciones. Esto no, ni es un empleado ni es nada, ¿vale? Pues bueno, el más fácil, bueno, el más versátil, vamos a llamarlo así, es aquel en el que todos los atributos se le pasan por parámetros, ¿vale? Ese sería el constructor más versátil, que nos da más flexibilidad, ¿vale? Entonces pondría el constructor y ahora vamos a escribir aquí lo que se llaman parámetros, ¿vale? Parámetros, recuerdo que es una información que yo le doy un método para que éste se pueda ejecutar, ¿vale? En mi caso, la información extra que le voy a dar al método constructor, pues es el valor de todos estos atributos, el valor que yo quiero que adquieran esos atributos para asignárselo, ¿vale? Pues bien, pues yo le paso el string DNI por parámetro, string nmatr, string nombre, string apellido 1, string apellido 2 y string perfil, ¿vale? Esos serían los parámetros. Voy a ponerlo un poco más pequeño porque... ¿Vale? Y ahora lo que hago es asignárselo, ¿vale? Dis.dni, asignárselo a los atributos DNI, nmatrícula igual a nmatrícula, dis.nombre es igual a nombre, dis.apellido 1 es igual a apellido 1, dis.apellido 2 es igual a apellido 2 y dis.perfil igual a perfil. Bueno, aquí fijarse que el uso del dis aquí sí es obligatorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que el atributo se llama igual que el parámetro que nosotros le pasamos por aquí, ¿vale? Para que Java desambigüe, ¿vale? Pues al atributo le tengo que poner el dis, ¿vale? Si no le pongo el dis, aquí el nombre que prevalece pues sería el del parámetro, ¿vale? Si yo pongo esto, si no pongo el dis, pues al parámetro de entrada DNI le estoy asignando el DNI a sí mismo, se lo estoy asignando a sí mismo. Esto no tendría ningún sentido, ¿vale? Pues entonces tenemos que, de manera obligatoria, ponerle el dis, ¿vale? Porque si no, pues estaría ejecutando una instrucción muy tonta. Le estaría asignando una variable a sí misma. De esta manera, pues, desambiguo, al ponerle el dis, dis es este, que sería este objeto. Mi clase sería la clase mía que estoy especificando, ¿vale? Punto y el atributo, ¿vale? Bueno, pues ya estaría hecho este parrafito, ya estaría hecho. Ya tengo mi clase empleado con estos atributos. Me he creado pues dos métodos constructores, el constructor por defecto y bueno, y un constructor que me inicializa los atributos a partir de los parámetros. Y ahora vamos a ver qué más nos pide. Ahora, crea una clase llamada lista de empleados con los siguientes atributos. Vamos a crear ahora, esta clase ya la tenemos, era facililla. Y ahora, ¿sí? Lo que se pone entre los paréntesis, ¿qué es lo que hace concretamente? ¿Esto? Sí. Esos son parámetros. Un parámetro es una información extra que tú le tienes que dar a un método para que este se ejecute, ¿vale? Estos, a todos los efectos, son variables, como si fueran variables locales. Las variables locales que hemos visto en el primer trimestre, ¿vale? Que puedes consultar su contenido y la inicialización te viene dada desde fuera, ¿vale? Una inicialización que te va a venir dada de fuera.
Cuando tú pongas fuera, vamos a ponerlo aquí. Cuando tú creas un nuevo empleado, por ejemplo, tú digas empleado es igual a new empleado, ¿vale? Este empleado, ¿vale? Esto es el método constructor, ¿vale? Y ahora, entre paréntesis, le pasas pues un DNI real, por ejemplo, 23232323H, le pasas un número de matrícula, le pasas un nombre, le pasas un apellido, Sánchez, Jiménez, otro apellido, y un perfil que va a ser, por ejemplo, vendedor. ¿Vale? Tú haces esto, esta sería tu llamada, ¿vale? Estos se llaman parámetros reales, ¿vale? Estos serían los parámetros reales y este se llama los parámetros, la especificación del parámetro, estos serían los formales, parámetros formales, ¿vale? Pues bien, este valor, por decirlo de alguna manera, viene dado por aquí. Este código es como si tú aquí, entre esta instrucción y esta otra, tú pusieras esto. String DNI igual a 23h string nmater igual a 1234, ¿vale? Y bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, que esto, en este código, a partir de esta línea de código, es como si tú lo hubieras declarado una variable local, inicializándolo al valor que tú le pasas aquí en los parámetros reales. ¿Lo entiendes? Sí, claro. Entonces, ahí lo único que estás haciendo es asignarle lo que le escriba ahora en el constructor a la variable DNI, ¿no? A los atributos, ahora no son variables, son atributos. Esto es un atributo, ¿vale? Esto sería un atributo, esto es un parámetro, y si yo hago así, por ejemplo, y en X, esto sería una variable. Esto es una variable, esto es un atributo, ¿vale? Y esto es un parámetro, ¿vale? Hablando un poco más con propiedad, ¿vale? Porque cada cosa tiene tiene un ámbito de aplicación, por decirlo de alguna manera. Y el atributo DNI, ¿dónde está declarado? Arriba. El atributo DNI es aquí, está declarado aquí cuando puse la declaración de todos los atributos, private string DNI, número de matrícula, nombre, apellido 1, apellido 2 y perfil. ¿Vale? Estos atributos son visibles en cualquier método de la clase. En cualquier método pues puede acceder a ellos, ¿vale? Sin más. Ya están aquí, están declarados. Son cosas propias de la clase. ¿Y qué diferencia hay entre atributos y variables? Que el ámbito tiene dos diferencias fundamentales. La primera es el ámbito en el que tú lo puedes utilizar. El atributo sería como una variable global, una variable que es visible en cualquier método. Aquí tengo dos métodos distintos y fíjate que he podido acceder tanto en este constructor de empleados como en este otro. Si yo creo más métodos, en cualquier método pues puedo utilizar el atributo. ¿Vale? Y esa sería una diferencia, La variable tú la creas y solamente tiene vigencia, por decirlo de alguna manera, dentro del método donde tú la creas. Es decir, si yo crear aquí una variable int y en x, ¿vale? Cuando llegamos a esta llave, esta variable se destruye, ¿vale? Y ya deja de tener visibilidad. Eso por un lado, y por otro lado, otra diferencia grandísima es que si yo, por ejemplo, a esta variable, en vez de ponerla privada, lo pusiera pública, o bueno, o paquete en este caso, ya que estoy en un paquete, yo podría hacer, yo podía aquí, por ejemplo, creo un empleado y ahora aquí decir en.dni igual, o
o mostrarlo por pantalla. Yo pondría hacer un system out println en punto DNI, ¿vale? Al poner el nombre del objeto, punto y el atributo, ¿vale? Puedo acceder a él desde fuera de la clase. Aunque eso ya lo veremos cuando veamos cómo se relacionan las dos clases. Pero bueno, esto en verdad es lo que le da la potencialidad o el sentido al atributo, ¿vale? Que sería como parte del objeto, como una característica del objeto. Y si estuviera en privado no podríamos hacer eso. Si estuviera en privado no podríamos hacer eso. Esta línea de código te daría error. Porque no es visible. No es que dice que no es visible, ¿vale? Pero bueno, tienen la posibilidad de verlo. Y el que normalmente sea privado no significa que siempre vaya a hacerlo. Hay veces pues que a nosotros nos puede interesar que sea público. La típica clase que es la clase coordenada, ¿no? Que te crea una clase coordenada X e Y. Que tú lo único que quieres es esa clase definirla pues para tener la X y la Y como dentro de un mismo tipo. Ahí pues a lo mejor te interesa declarar la X y la Y como pública y no ponerle ningún método, ¿vale? Eso sería también un ejemplo, vamos, que porque siempre sea privada no significa que no pueda ser en un momento dado público o visibilidad paquete. Vale, ¿no? Bien, pero eso ya conforme vayamos avanzando, pues lo vayáis viendo, ¿vale? Pero bien, esas son las dos grandes diferencias que hay entre variable local y atributo. Bien. Vamos a crear una clase llamada lista de empleados. Vamos a seguir con el ejercicio. New class. Lista empleado. Vale, aquí la tenemos, mi clase, con los siguientes atributos. Una lista con 10 empleados y el último empleado. Es decir, una lista. Aquí esto está mal redactado. Había creado un fichero con una fe de rata. Para corregirlo, para que cuando pongáis a hacer ustedes los ejercicios por vuestra cuenta, pues también que lo sepáis, ¿vale? Que me entendáis. Y sería una lista, boletín 4, ejercicio 2, sería, la rata sería una lista con 10 empleados y un entero que apunte un entero con el índice que contenga o para contener, para que contenga el índice de último empleado. Así se entiende mejor, ¿no? ¿Os acordáis de los índices de los arrays? Recuerdo el índice de los arrays, lo utilizaremos. El índice de los arrays era un número que me identificaba cada elemento del array. Recuerdo que un array era una disposición ordenada de elementos, ¿vale? En los cuales pues estaban enumerados a partir del 0, ¿vale? Por ejemplo, un array de 10 enteros, pues el primer entero está en la posición 0, y se accedía así, el primer entero está en la posición 0, el segundo entero estaba en la posición 1, la posición se ponía entre corchetes, ¿vale? Pues yo aquí lo que os estoy pidiendo, un entero, un int, que vaya a contener la última posición ocupada, que sería en este caso sería la 1, ¿vale? La última posición ocupada aquí sería la 1, ¿lo veis? ¿Vale? Pues eso es lo que os estoy pidiendo aquí. El último empleado sería un entero que contenga el índice del último empleado, ¿vale? En mi caso sería
mi array no sería de enteros, sería de empleados. Yo puedo crear un array de lo que me dé la gana. Y bueno, y tengo que tener pues la última posición, ¿vale? La última posición ocupada. Pues sería una cosa así. Si no me dice nada privado, una lista con 10 empleados, ¿vale? Lo creo aquí y vamos a llamarle lista. La inicialización de la lista, esa la hago en el método constructor, ¿vale? El método constructor, la utilidad que tiene, pues es inicializar los atributos, ¿vale? Inicializa los atributos y, bueno, y diversos aspectos de nuestra aplicación, pero fundamentalmente los atributos. Pues bueno, pues la inicialización de esa lista, pues la vamos a hacer en el método constructor, aunque, bueno, también lo podría hacer aquí, ¿vale? Con 10 elementos y el último empleado sería private in ¿vale? Me creo los dos atributos y ahora crearle un constructor y dos métodos, uno que inserte un empleado en la última posición libre y otro que muestre el DNI de todos los empleados, recorriendo la lista desde el elemento 0 al 9. Pues bien, vamos a crear un constructor. Estos serían los atributos. Y vamos a poner aquí el constructor. El constructor se tiene que llamar igual, sería public, no tiene tipo de retorno, se llama igual que el nombre de la clase. Y bueno, en principio vamos a crearle el constructor por defecto. ¿Vale? Si no me dice nada, pues constructor por defecto. Ya que la lista en principio pues va a venir en blanco, ¿vale? Si la lista viene en blanco, empezamos con ningún empleado, pues bueno, pues que no tengo que pasarle nada por parámetro, ¿vale? Y como este me va a apuntar al último empleado, pues tampoco. Pues bien, el constructor, ¿qué es lo que hago? Pues voy a crear la lista. This.lista es igual a new empleado de 10. Esto es del tema 3, ¿vale? De que estoy moviendo antes de Navidades, ¿vale? Así creamos un array. Un array se crea de esta manera, con new, le poníamos la palabra new, el tipo de elemento que va a almacenar el array, en este caso va a ser un array de empleados, y entre corchetes pues pongo el número máximo de elementos, ¿vale? Y especifico un máximo, ¿vale? Y bueno, y vamos a inicializar último empleado. El último empleado, ¿cuál será el último empleado? Pues si la lista está vacía, pues el último empleado, pues bueno, estará en la posición 0, ¿vale? Bueno, estará en la posición -1, ¿vale? Porque todavía no lo hemos... En el 0 no lo puedo poner porque el 0 es una posición, si os acordáis de los arrays, ¿vale? Como está vacío, pues bueno, vamos a inicializar el último empleado a -1, ¿vale? Porque no puedo inicializarlo a 0 porque si no estaría suponiendo de que habría allí un empleado, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Lo entendéis? ¿Vale? Bueno, también, si queréis, podéis llamarlo, en vez de último empleado, podemos llamarla primera posición libre, ¿vale? Si lo llamamos primera posición libre, sí podríamos ponerlo a 0, ¿vale? Pero bueno, como el ejercicio dice que ponga el último empleado, pues la forma sería esta. Pero si después le añades 4 empleados, por ejemplo, el -1 igual sería. No, a medida que vaya insertando empleados, tengo que ir modificando ese atributo, ¿vale? Para que mi clase pues funcionara correctamente, ¿vale? Por eso, de ahí la importancia a que los atributos sean privados, ¿vale? Porque si yo lo hago público,
a lo mejor una clase desde fuera me puede modificar este valor, ¿vale? Y ya no funciona bien mi clase, ¿lo entendéis? Si yo le meto un empleado, el último empleado estaría en la posición 0. Ahora, si una clase me puede modificar esto y me cambia ese 0 por un 4, ya me está dejando, ya no funcionaría bien mi programa, ¿vale? Pues de ahí la importancia de que los atributos sean privados. Y el array tú lo podrías, o sea, se podría inicializar los atributos. Sí, tú esto lo puedes poner perfectamente, puedes hacer esto, igual a new empleado de 10, ¿vale? Lo puedes hacer así perfectamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ventaja tiene esta forma? Porque en el que la ventaja principal es que tú puedes hacer un constructor de esta forma. Por ejemplo, yo aquí te he puesto 10 empleados, pero suponte que el número máximo cambia a 20 o en un futuro a 30. Pues tú siempre puedes crear este constructor. Tú puedes constructor nmax, por ejemplo, le pasas en un parámetro el número máximo de empleados que vayas a tener en tu empresa y ponerlo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Este tipo de inicialización te permite que tu programa se pueda mantener más fácilmente. ¿Vale? Se lo pasas por parámetro y ya esto ya, el número máximo, pues tú ya se lo indicas en el constructor. ¿Vale? Es más flexible, te va a dar siempre más flexibilidad. ¿Vale? De hecho, los métodos constructores están pensados para eso, para la inicialización de los atributos, para tú inicializarlo. Pero bueno, eso no quita con que lo puedas inicializar aquí arriba, o en un momento dado te interese inicializarlo aquí arriba. ¿Vale? Pero bueno. Por motivo de claridad, pues también lo hacemos así. Número máximo, ponemos, ¿vale? Bien. Ahora vamos a crear dos métodos, uno que inserte un empleado en la última posición libre y otro que muestre el DNI. Vamos a crear un empleado. Vamos a crear, a crear otro método. Sería un método que dé de alta a un empleado. Al método lo voy a llamar alta de empleado. ¿Cómo se crea un método? Un método se crea, tenemos que indicar las siguientes cuestiones. Lo primero, operador de visibilidad. Como es un método, no nos dice nada, pues por defecto público, aunque también puede haber métodos privados o paquetes. Pues lo ponemos público. En segundo lugar, necesito un tipo de retorno. Al dar de alta, pues bueno, pues en principio no me va a devolver nada. Si no devuelve nada, pues utilizamos void, ¿vale? También podría utilizar un booleano diciendo si se ha podido dar de alta o no se ha podido dar de alta, porque hubiera dado algún error. Pues el array esté lleno o lo que sea, ¿vale? Se podría también devolver un booleano. Pero bueno, vamos, por ser el primer ejercicio, vamos a hacerlo más fácil. Lo siguiente que tengo que elegir, pues, es un nombre para mi método, ¿vale? El nombre de los métodos se escriben con minúsculas y voy a llamarle, pues, alta, o alta empleado. Vamos a llamarle alta empleado. La segunda palabra, pues, la escribo en capital. Y lo tercero que tengo que indicar, pues, son los parámetros, si los tuviera. Eso va entre paréntesis. Los parámetros, como he dicho, es información extra que le hace falta un método para ejecutarse. A alta empleado, ¿cuál es el parámetro o qué información extra necesita para que se pueda ejecutar? El empleado. El número, yo quiero dar de alta un empleado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues el empleado que quiero dar de alta, ¿vale? No sería el número de empleados porque yo lo que quiero dar de alta es un empleado, ¿vale?
pues me daría más información utilizar, que me dieran el empleado en sí, ¿vale? Pues bueno, pues como parámetro yo quiero el empleado, ¿eh? Puedo poner empleado E, ¿vale? Y ahora abro llave y cierro llave, ¿eh? Y este sería el código del método alta empleado. Ya a partir de este punto de aquí, el E, el parámetro E lo puedo utilizar como si fuera una variable local corriente y moliente, ¿vale? Lo único que sé que que ya me vendrá inicializada de donde sea. Bien, dar de alta un empleado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues este empleado lo tengo que meter en mi lista de empleados, para almacenarlo, ¿vale? ¿Y dónde lo tengo que meter? Pues en la primera posición libre que haya en el array. ¿Cuál es la primera posición libre? Pues la siguiente a donde esté el último empleado, ¿vale? Pero tú el empleado que estás cogiendo Sí. no es el array, es de la otra clase. No, este empleado no es el array, esto es un empleado. Es un objeto de la clase empleado de la clase que me creé anteriormente. Claro, o sea, no te- Exacto. ¿Mm? ¿Y la E ahí qué significa? Es el nombre de mi objeto, ¿vale? Normalmente cuando vamos, la clase pues tiene un nombre largo, ¿vale? Y se ve claramente, se suele utilizar una letra con eh, con la misma letra que empieza la clase. Es decir, la clase de empleado, pues la variable se suele llamar E. Aunque a lo mejor sería más claro poner M, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo así que queda más claro. Aquí método que da de alta a un empleado, en vez de un empleado, vamos a decir que da de alta al empleado pasado por parámetro. ¿Vale? En el comentario siempre tengo que hacer referencia o hacer un guiño al parámetro que tenga el método, ¿vale? Porque si alguien, un programador, mañana, que no seamos nosotros, pues quiere mantenerlo, pues es muy importante para él el que sepa qué significa cada parámetro que le pasamos a nuestros métodos, ¿vale? Para que pueda entender bien lo que es el método. Bien, en este caso, ¿cómo le doy de alta? Pues vamos a actualizar el último empleado, thisUltEm, sería igual a la posición 0. Lo que pasa es que, claro, este método me va a servir no solamente para dar de alta un empleado, sino que para dar de alta a un montón de empleados. Pues entonces yo lo que hago es incrementarlo, ¿vale? Último empleado, lo incremento, ¿vale? Y ahora en la posición del último empleado tengo que insertar el nuevo. Eso se hace de esta manera. This.lista, en la posición this.último empleado, le asigno empleado. ¿Vale? ¿Qué hubiera ocurrido si yo no hubiera caído en inicializar el último empleado como -1? ¿Vale? Le hubiera puesto -8, por ejemplo. Pues bueno, pues aquí mentalmente yo digo, si el último empleado lo incremento, o bueno, no hubiera caído en incrementar el último empleado, yo digo, al último empleado le tendría que asignar el empleado en cuestión. Si es el primero, esto debe de valer 0, ¿vale? Esto debería de valer 0. Último empleado debería de valer 0 para el primer empleado que yo inserto. ¿Cuánto debo yo o a qué debo yo de inicializar último empleado para que la primera vez valga 0? Pues si yo aquí lo estoy incrementando, debería ser -1, ¿vale? Este -1, la primera vez lo incremento y ya lo inserto, ¿vale? Ya y último empleado me está apuntando al último empleado. El siguiente empleado, el segundo empleado, pues incrementaría este último empleado más, que ya valdría 1, y en la posición 1, pues, estaría insertando el segundo empleado. Y así sucesivamente. ¿Lo veis?
Y yo lo que no entiendo es el empleado MP. ¿El cuál? En el public void al empleado, Ujú. el parámetro que Sí, el MP, o sea, hace referencia esto, a a la, la otra clase, sí. pero ¿cómo sabe el programa que, o sea, a ver cómo decirlo? Bueno, hago el método principal y para que lo veas claro. Vale. Vamos a hacer. Y ahora voy a hacer el diagrama UML, ¿vale? Para que veáis el, para que lo veáis también desde otro enfoque. El primer empleado ocupa la posición 0, Sí, pero entonces si son 10 empleados y se ponen ahí un 10, serían 11. claro, aquí sí, daría error. Entonces sí que habría que poner 10 o 9. ¿En dónde? Empleados, ahí, No, para que sean 10 empleados. no, estos son 10 empleados. Lo que pasa es que el primer empleado está en la posición 0 y el último empleado estará en la posición 9. Es que el 0 en informática ocupa un lugar, Ya, ya. ¿vale? Son 10 en total, ¿vale? Serían... Entonces, bueno, para que lo entendáis, le sacáis la punta, vamos a crear ya el programa principal. Vamos a crear un programa probador. Ujú. No, pues, vamos a llamar al programa ejercicio 2. Le creo, ¿vale? Creo con un método main, ¿vale? Y bueno, y ahora vamos a crear, vamos a hacer el programa, ¿vale? Bien, nosotros, para que lo tengáis en mente, lo que tenemos es esto. Voy a poneros el diagrama UML, lo voy a hacer ya. Bien. Vamos a ver lo que llevamos hasta ahora. Vamos a poner. Tenemos, lo primero que hicimos pues fue la clase empleado. Archivo, guardar como. Inicio, ejercicio. Crear carpeta. Pin 4. Vamos por aquí. Ejercicio 2. Bien. Nosotros tenemos mi clase empleado. Y los atributos que tenemos, pues son el DNI, que era de tipo string, privado, teníamos el número de matrícula, de tipo string, privado, tenemos el nombre, de tipo string, privado, tenemos apellido 1, de tipo string, privado, apellido 2, de tipo string, privado, y teníamos el perfil de tipo string y privado. Y ahora en operaciones, vamos a aplicar, y en operaciones pues teníamos dos métodos constructores. El constructor por defecto, empleado, de exacto, visibilidad pública y no tiene parámetros. Y teníamos el empleado, ¿vale? Al cual se le pasaba por parámetros pues todo lo, el DNI, tipo string, el número de matrícula, de tipo string, le pasamos también el nombre, tipo string, la verdad que lo podía haber hecho con menos atributos. Apellido 2, string, el valor, tipo string. Vale. Vale. Sería
este sería mi modelo de clase, ¿vale? Aquí tendría mi clase empleado. En el UML tenemos lista empleados, ¿no? La otra le he llamado lista empleados. Vamos a crear mi otra clase, sería lista empleados, ¿vale? Atributo, pues va a tener un array que le he llamado lista, que es de tipo empleado, array de empleado. Array de empleado se escribe así, privado, y luego tiene otro método que sería el último empleado. Lo he llamado así, yo creo que sí, de tipo entero. Privado, vamos a quitarlo de aquí. Aplicar, ¿vale? Y ahora las operaciones que tenemos, pues un constructor, lista empleado, que sería el constructor por defecto, y luego pues teníamos el método alta empleado, que no me devolvía nada, me devolvía void, y tenía un parámetro que era el empleado, nombre empl de tipo empleado, ¿vale? Tenemos esto y ahora tenemos pues nuestro programa principal. Bueno, ahora ya nuestro programa principal, que lo he llamado GES2, ¿vale? No tiene atributo y el único método que tiene es el método main, que me devuelve, bueno, es un static void, y tiene un parámetro que era nombre args, y es un array de cadena. ¿Vale? Sería así. Bueno, si os parece, hacemos un descansito, ¿vale? Y ahora, o continúo, ¿qué preferís? ¿Qué? Descansito, venga. Hacemos un descansito y así reorganizo el día.